Dios. Dice así la palabra de Dios. Y vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. Y aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Amén. Qué hermosa palabra, amén. Solo vamos a leer estos dos textos para entrar en esta porción. Yo quiero que usted incline su rostro y en una forma reverente le digamos: Dios, gracias por esta hora, Señor. Gracias, Padre, por la palabra, Señor, que en esta hora, Señor, vamos a compartir. Bendigo la vida de cada uno de tus hijos, a este pueblo, a esta iglesia, Señor, que hoy se ha reunido, Dios, para bendecirte, para alabar, para exaltar tu nombre, para gozarse, Señor, y deleitarse en tu presencia, Dios de los cielos. Oramos para que esta palabra, Señor, siga alimentando nuestras vidas, que conforme tu Espíritu Santo, Señor, ministre en cada corazón, Padre. Te lo pedimos, oh Rey del cielo. Te alabamos y te damos toda la honra y toda la gloria, porque tú te la mereces, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Pueden tomar asiento, amados. Denle palmas al Rey. Amén. Gloria al Señor. Yo quiero en esta hora hablarles a ustedes de un Dios de milagros, hermanos. Yo creo en un Dios de milagros. Yo creo en un Dios que todo lo puede. Y bonitos testimonios hemos recibido en esta noche al saber de que Dios es fiel, que Dios siempre cumple toda palabra que sale de su boca. Dios es un Dios fiel. Dios nunca nos va a fallar. Dios no es hombre para que mienta. Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. Cada palabra que sale de su boca tendrá cumplimiento en el tiempo de Dios. Toda palabra que ha salido de su boca tendrá cumplimiento para nuestra vida. Hace 41 años el Señor me llamó al ministerio. Tengo 41 años de estar sirviendo a Dios, hermano, y he visto la mano del Señor de maneras diferentes, y siempre he creído y siempre he entendido lo que Dios cumple. Dios siempre lo hace. Hace poco tiempo, unos 3 años atrás, el Señor nos habló acerca de venir a Sudamérica, y siempre estábamos viajando para el norte. Como todos los ministros, como todos los predicadores, hay lugares donde viajamos, donde tenemos amigos. Y para Sudamérica yo no encontraba la razón para viajar. No tenía personas conocidas en Sudamérica. Pero el Señor nos llevó a la coalición intercontinental y empezamos a conocer ministros, empezamos a conocer pastores, y el Señor empezó a traernos para estas naciones. Es primera vez que estoy en esta hermosa nación de Ecuador, y le doy gracias a Dios, doy gracias al profeta Villazón, al pastor Víctor, a su esposa, por la honra de poder compartir en este lugar. Pero sabemos que Dios es fiel. Dios nos había regalado una palabra, y Dios nos había dicho que íbamos a viajar a esta nación. Pero bendito el Señor, es en el tiempo de Dios. Todo sucede en el tiempo de Dios. Todas las cosas suceden en el tiempo de Dios. Amén. Todas las cosas suceden en el tiempo de Dios. Yo no sé si en esta hora hay personas en este lugar que dicen: pastor, hermano, amigo, Dios me ha hablado, Dios me ha dado palabra. Yo quiero decirte en esta hora, en el tiempo de Dios esa palabra se va a cumplir, porque Dios es fiel, porque Dios no se retracta, porque Dios nunca se va a detener. Si usted retrasa el proceso de Dios, será retrasado. Pero cuando usted empieza a creerle a Dios y usted empieza a caminar en el camino que Dios quiere que usted camine, usted va a ver la mano poderosa de Dios, porque Dios sigue siendo fiel aun cuando nosotros somos infieles. Dios es un Dios fiel. Yo alabo y glorifico el nombre del Señor. Yo le creo a mi Dios, amados hermanos.
Dios es un Dios que se manifiesta a través de los milagros, a través de las señales y a través de los prodigios. Dios le dijo a Elías aquella palabra que hemos leído en esta hora. Dios le dijo a Elías: Elías, yo quiero que tú te muevas. Yo quiero que tú te muevas del lugar donde tú estás. Y todos conocemos la historia de Elías. Todos sabemos que Dios le había hablado a Elías diciéndole: ve ahí al arroyo de Querid y quédate ahí, porque yo te voy a alimentar. Porque yo le he dado orden a los animales, a los buitres, yo le he dado orden a los cuervos para que vayan y te alimenten. Y había sucedido conforme Dios le había dicho, porque como ya hemos dicho, Dios es fiel. Amén. ¿Cuántos pueden decirle al que está a su lado: mi amado, Dios es fiel? Yo no sé si usted se anima, dígale al que está a su lado: Dios es fiel. Porque es importante que nosotros creamos esta palabra. Dios es un Dios fiel. Dios le había dicho a él que lo iba a alimentar en ese arroyo. Y este varón estuvo ahí por algunos días, dice la palabra de Dios. Pero luego Dios tenía un propósito mayor. Dígale al que está a su lado: Dios tiene propósitos mayores para nosotros. Sí, cuando Dios quiere hacer algo, Dios siempre nos va a incomodar. Es una de las cosas que tenemos que aprender los hijos de Dios. Los hijos de Dios siempre están en transición. Amén. Los hijos de Dios siempre están en transición. A veces nos quedamos en un lugar y sentimos que el confort de ese lugar es agradable y queremos permanecer ahí. Y no estoy diciendo de movernos de iglesia en iglesia, no. Yo no estoy hablando de esto. Yo estoy hablando de movernos en el mover de Dios, de avanzar al siguiente nivel, de ir más allá, de creerle más a Dios cada día, de poder experimentar la gloriosa presencia de Dios de manera sobrenatural. Amén. El creyente tiene que estar día a día escalando peldaños, avanzando en el reino de Dios, porque ese es el plan de Dios. Amén. No se conforme, mi amado hermano, con lo que usted ya ha experimentado, porque déjeme decirle que lo que Dios tiene para usted es aún más grande. Que lo que Dios tiene para usted son cosas mayores. Alguien está recibiendo esa palabra. Lo que Dios tiene para su vida son cosas sobrenaturales. Dios quiere que nosotros caminemos en lo sobrenatural de manera natural. Dios quiere que nosotros caminemos en lo sobrenatural de manera natural. A veces nos sorprendemos, a veces nos sentimos maravillados porque de pronto algo está sucediendo en nuestro alrededor. Pero no debiéramos de sorprendernos, debiéramos de entender que así es como el Señor quiere que día a día nosotros vayamos experimentando su gloria, de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Amén. Y sabemos que las puertas del infierno, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. En Cristo somos nosotros más que vencedores. Aleluya. Somos más que vencedores. Entonces encontramos en esta porción a Dios queriendo hacer algo sobrenatural. Elías sabía del Dios que él tenía. Elías era un hombre de Dios. Elías había experimentado la presencia de Dios. Pero Dios quería bendecir la vida de una viuda. Dios quería bendecir la vida de esa mujer. Y dice la palabra de Dios que él le habló al profeta. Cuando Dios quiere bendecir a alguien, Dios le va a hablar a los hijos del rey. Amén. Alguien tal vez está en esta hora, en este lugar, porque un hermano, porque un creyente amigo le dijo: vamos a la iglesia, vamos a la casa del Señor, vamos para que recibas la palabra de Dios, vamos porque Dios de pronto quiere hacer algo en tu vida. Sí, Dios quiere hacer un milagro en la vida de esta persona. Dios quiere tocar a esta persona de manera sobrenatural. Dios quiere mostrar su gloria. Un milagro está de camino, ¿sabe? Cuando alguien te está llamando a la casa del Señor, es porque Dios quiere hacer un milagro en esa vida. Yo no sé si usted lo cree. Cuando usted trae a alguien a la casa del Señor, es porque Dios va a hacer un milagro en esa persona. Alabado sea el Señor. Yo no sé si en esta hora hay muchos amigos o hay pocos amigos, pero quien quiera que sea, debe de saber que Dios quiere hacer algo contigo. Por eso está usando a un hijo de él. Elías
era un siervo de Dios. Elías era un hombre entendido. Elías conocía a Dios. ¿Cuántos conocen al Señor en este lugar? Sí, Elías conocía al Señor. Qué bueno, hermano. Qué bueno es conocer al Señor. Qué bueno es cuando podemos saber de que Él tiene control de todo, de que las cosas pequeñas, según nosotros, no pasan desapercibidas para Dios. Que Él quería mostrarse a esta mujer. Él quería mostrarse a esta mujer. Y dice la palabra de Dios que le dijo al profeta: ve allá a Sarepta, porque yo le he dado orden ahí a una mujer. Yo le he hablado a una mujer para que te alimente, para que te cuide. Amén. De verdad que este proceso era un proceso fuerte. Y de verdad entendemos, hermanos, que son los tiempos, en los tiempos de crisis, cuando Dios prueba el corazón de la iglesia, cuando Dios prueba el corazón del creyente, cuando Dios prueba el corazón del hombre. En los tiempos difíciles es cuando Dios quiere ver de verdad dónde está nuestro corazón, porque el Señor así lo ha expresado diciendo: donde quiera que esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y dice la palabra del Señor que Dios le habló a este varón y Dios le dijo: ve con esta mujer, ve con esta viuda, ella te va a alimentar. Había un proceso que estaba gestándose en ese lugar. Elías había escuchado la voz de Dios y Elías empieza a moverse en la dirección que Dios quiere que él se mueva. Y digo importante cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios. Qué importante cuando aprendemos a entender lo que Dios quiere que nosotros hagamos, hermanos. Uno de los grandes problemas que tenemos la iglesia del Señor es que muchas veces Dios está hablándonos, pero nosotros no entendemos qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Muchas veces Dios le habla al creyente, pero el creyente no discierne la voz de Dios. Hay cosas que son increíbles lo que Dios puede hablarnos. Hay momentos en que Dios quiere probar nuestro corazón y nos va a hablar de una manera tan clara, pero tan difícil de obedecer. ¿Sabe? Cuando usted lee en el Génesis, en el capítulo 22, dice la palabra de Dios que Dios quiso probar a Abraham. Así dice la escritura, que Dios quiso probar a Abraham. Y cuando Dios quiso probar a Abraham, Dios le pidió a Abraham algo que era muy difícil de hacer. No era tan sencillo, porque Dios le pidió a Abraham que por favor le entregara a su hijo, al hijo único, al único hijo que él tenía. Y qué tremendo, porque fue una orden específica. Le dijo a Abraham: yo quiero que tú me des a tu hijo Isaac, a tu único hijo, y que lo entregues en un sacrificio, que vayas al monte Moriah y lo entregues ahí. Dios le estaba hablando a este varón. Dios le estaba pidiendo algo tan difícil, hermanos. Le pidió su hijo. Si le hubiera pedido todos los ganados, todos los toros, todas las vacas, todo lo que tenía, Abraham con gusto lo hubiera entregado a Dios. Pero Dios no le pidió eso. Dios le pidió su hijo. Y Dios le dijo a Abraham: yo quiero que tú lo lleves allá al monte Moriah, 3 días de camino. Porque Dios quería que Abraham meditara en lo que iba a presentar delante del Señor, en lo que iba a dar delante del Señor. Fueron 3 días, fueron 3 noches que durmió con su hijo, pensando en que lo iba a sacrificar, porque estaba en su corazón la decisión firme de sacrificar a su hijo. Y por si eso fuera poco, le dijo que lo presentara como un sacrificio. Y Abraham sí sabía de sacrificios. Abraham sí sabía de que un sacrificio era algo que se parte por la mitad y se presenta delante de Dios, y que se debe de hacer de una manera solemne, de una manera reverente ante la presencia del Señor. ¿Cómo hacer eso? Pero Abraham era un hombre obediente. A veces Dios nos pide cosas que son muy difíciles, mis amados hermanos. A veces Dios nos pide cosas que nos cuesta llegar a entender o escuchar, o entender que es Dios el que nos está hablando. Dios nunca quiso quitarle a Isaac,
Pero Dios quiso probar el corazón de Abraham. Muchas veces nosotros no entendemos cuando Dios nos habla, no entendemos cuando Dios nos pide. Pero la verdad es que cuando Dios nos pide, lo único que Dios quiere es darnos a nosotros. Amén. Cuando Dios nos pide, lo único que Él quiere es darnos a nosotros. No sé si alguien me está escuchando. Cuando Dios te pide, mi hermano, es porque Él quiere bendecir tu vida. Cuando Dios te pide es porque Él quiere darte, porque Él quiere llenar tu vida, porque Él quiere traer la abundancia a tu casa, o porque Él quiere alejar la escasez de tu casa. Cuando Dios te pide es porque Él tiene planeadas cosas mejores para tu vida. Amén. Dios nunca nos va a quitar a nosotros, sus hijos. Él lo que quiere es bendecir nuestra vida, quiere bendecir nuestra casa, quiere bendecir nuestra familia. Él quiere traer abundancia a la casa de los hijos de Él. Bendito sea el Señor. La Biblia dice que Dios le dijo al profeta: vaya donde esa mujer, vaya donde ella, yo le he dado a ella una orden. Y usted podría decir, pastor, pues qué difícil es entender esto. Ella no conocía a Dios, ella no era una creyente, ella era una sidonia, dice la palabra de Dios. Ella conocía a otros dioses, no al Dios de Elías. Ella no entendía lo que estaba pasando. Posiblemente en su corazón había muchas cosas. Ese día estaba recogiendo leña. Ese día ella estaba diciendo: voy a comer el último poco de harina, voy a gastar el último poco de aceite, con un pan para mi hijo y para mí. Y luego tendremos que morir de hambre. No hay nada que comer, no hay nada con que subsistir. Pero bendito Dios, porque Dios tenía un plan para ella. Había un propósito de Dios para esa mujer. Y aparece aquel hombre de Dios. Mientras ella recogía, aquel hombre de Dios aparece pidiéndole un vaso de agua. Y la escritura dice que la mujer estuvo atenta para ir a traer agua al siervo que estaba pidiendo. Pero el hombre la detuvo y le dijo: también quiero que me traigas de comer, que me traigas un trozo de pan para comer. Había posiblemente en el corazón de esa mujer, hubo gran confusión en algún momento. Ella le dijo: yo no tengo. Pero recapacitó diciendo: hay en mi casa un poco de harina, un poco de aceite. Pensábamos asarlo para comerlo mi hijo y yo y echarnos a morir. Pero aquel hombre suelta una palabra. Y qué maravilloso, hermanos, porque Dios no cambia. Qué maravilloso, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Mientras el pastor testificaba y decía: soltamos una palabra. Yo he compartido durante estas cruzadas con algunas iglesias y motivo a la iglesia y le digo: iglesia, la iglesia del Señor tiene que aprender a confesar palabra. La iglesia del Señor tiene que aprender a declarar palabra. Lo que Dios pone en tu corazón es para que tú sueltes una palabra. Sabe que la iglesia se alimenta de la palabra que sale. Dice el proverbista que de las palabras que salen de nuestra boca, de eso se alimentará nuestro vientre. Cuando yo estoy soltando una palabra, Dios está actuando. Cuando usted acciona, Dios reacciona, mi amado hermano. Cuando usted empieza a declarar una palabra positiva, entonces el Dios de los cielos se empieza a mover en favor de usted, en favor de esa palabra que usted está soltando. Y vamos a ver milagros, amén. Y vamos a ver prodigios, maravillas, porque no es el hombre, es el Dios de los cielos el que respalda la palabra de sus hijos. Cuando yo empezaba a servir en el ministerio, yo soy padre de 4 varones. Y mis hijos, ya saben, como todos los jóvenes, mis hijos hacían sus tonterías en la iglesia. Y algunos me lo regañaban y algunos, y yo hoy me gozaba hace un rato, me deleité viendo las niñas
aquí en el altar danzando. A veces es incómodo para algunos creyentes ver los niños y moverse en los niños en los altares. Pero sabe una cosa, hermanos, cuando yo veo a los niños en los altares, yo declaro palabras sobre ellos. Yo declaro palabras sobre ellos. Yo declaro palabras sobre los niños, porque Dios me ha enseñado que la palabra que salga de mi boca, esa palabra tiene peso delante de Dios. Y esos niños, esas niñas que ustedes vieron hoy ahí, un día van a ver señoritas danzando delante de la presencia del Señor, sirviéndole a Dios, porque el Dios de los cielos, hermanos, eso es lo que quiere. De la boca de los niños, dice la palabra del Dios, que Él perfeccionó la alabanza. Alabado sea el Señor. Cuando mis hijos crecían, yo le decía a la iglesia: mis hijos van a ser siervos de Dios. Mis hijos le van a servir al Señor. Mis hijos van a ser hombres de Dios. Y para la gloria del Señor, mis 4 hijos varones ya son hombres adultos, son profesionales. Pero sabe, los títulos, los grados académicos no les han estorbado para servirle a Dios. Y le sirven al Señor. Hoy mis hijos le sirven al Señor, y los hijos de mis hijos le sirven al Señor, hermanos, porque hemos declarado una palabra. Porque hemos declarado una palabra. Así es que yo te animo en esta hora: declara una palabra, declara una palabra. Di como digo yo muchas veces: no soy profeta ni hijo de profeta, pero sé que la palabra que sale de mi boca, cuando Dios la ha puesto en mi corazón, la voy a declarar y voy a ver el fruto de esa palabra, porque Dios es un Dios fiel. Amén. Él es un Dios fiel. El profeta le dijo a esa mujer: ve y haz como has dicho, pero haz una torta primero para mí. Y probó el corazón de esa mujer. Esa palabra pesó en el corazón de esa mujer. La situación de ella ya la sabemos. La leemos en el texto, era crítica. No había forma de que esa mujer pudiera hacer algo como lo que le estaba pidiendo el profeta y después comer ella y su hijo, a menos que hubiera un milagro. A menos que algo pasara, algo sobrenatural pasara. Y ella estaba escuchando. Elías había oído la voz de Dios y se había movido hacia ese lugar. Ahora ella estaba escuchando la voz del profeta y necesitaba creer esa palabra. Hay gente, mi amado hermano, que está pidiendo un milagro, pero no ha podido creer la palabra que se le ha dado. No ha podido creer lo que Dios le ha dicho. No ha podido caminar en la dirección que Dios quiere que camine, y el milagro está retenido. Yo te digo en esta hora: Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Dios quiere traer lo sobrenatural a tu vida. Dios quiere que tú veas su mano sobrenatural manifestándose en ti. Pero tienes que creerle a Dios. Tienes que creerle al Señor. Tienes que entender que cuando usted se mueve, cuando usted acciona, Dios va a reaccionar en favor tuyo. Amén. Usted no va a morir en ese pozo, mi amado. No importa que usted hoy se encuentre en ese pozo, usted no va a morir en ese pozo. No importa que usted hoy se sienta en una condición de esclavo, usted no va a morir como esclavo. No importa que usted se sienta preso en una cárcel, usted no va a morir preso en una cárcel, porque su destino profético es ser alguien grande delante del Señor, mi amado hermano. Y irá a donde los faraones, y los faraones lo van a promocionar. Alguien alaba a Dios. Tu estado actual no determina tu destino profético. Hay un propósito de Dios contigo. No importa cuál sea tu condición hoy, Dios tiene planeado para ti cosas mayores, hermanos. No importa cuál sea tu condición, no importa cuál sea, ni siquiera cuál sea tu grado académico, porque a Dios no le estorba los grados académicos, pero tampoco le hacen falta.
Dios capacita a todos los que llama a su servicio. Dios no busca capacitados, busca gente que tenga un corazón, gente que le crea a Él, gente que confíe en su palabra, gente que entienda que cuando Él dice hay que hacer, porque Él es el Dios de los cielos, Él es el que gobierna nuestras vidas y nuestras vidas están sujetas a su voluntad. Elías había llegado donde aquella mujer y la palabra le fue dada. La palabra le fue dada. Que cómo pesa, hermanos, cómo pesa muchas veces el entender que si nosotros le obedecemos a Dios, Dios se va a glorificar en nuestras vidas. Pero cuesta, porque en la realidad de nuestro contexto, muchas veces la condición es fuerte para la iglesia. En estos tiempos de pandemia hemos visto Dios pesar el corazón de la iglesia. Pero sabe una cosa, yo veo muchas iglesias que en este tiempo de pandemia más bien han crecido. Yo veo iglesias que en este tiempo de pandemia, mientras muchos están por ahí diciendo y hablando de necesidad, yo veo una iglesia que sigue bendecida. Yo veo una iglesia que sigue prosperando. Yo veo negocios de los hijos de Dios que siguen prosperando. El Dios de los cielos honrando a todos aquellos que están creyéndole a Él, a los que están creyendo a su palabra, honrando hombres y mujeres que están caminando en obediencia a la palabra de Dios. Porque nosotros no estamos sujetos a las circunstancias, mis amados hermanos. Los hijos de Dios no estamos sujetos a las circunstancias, porque mi proveedor es Jehová. Él es el Dios de los cielos. Él es Jehová, el Dios que provee a su iglesia, a sus hijos, a los que le creen. Aleluya. Cuando Dios suelta una palabra a nosotros, entonces empezamos a caminar en la dirección que Dios dice que debemos de caminar. Y vamos a mover todas las cosas en la dirección correcta. Vamos a permitir que Dios direccione todas las cosas. Y aunque parezca muchas veces difícil creerlo, quizás porque no hay un trabajo estable, quizás porque el presupuesto está muy ajustado, quizás porque estamos viviendo tiempos difíciles. Pero mi amado hermano, ahí es cuando es fundamental que la iglesia siga creyéndole al Señor. Ahí es cuando verdaderamente nuestra fe está siendo probada. No en la abundancia, hermano, es en el tiempo de escasez, cuando tenemos que dar un paso adelante y decirle al Señor, heme aquí. Es en el tiempo de dificultad, cuando yo me muevo y le digo, Padre, aquí estoy creyendo, porque no importa cuán oscura sea la noche, yo sé que brilla la luz de mi Cristo glorioso. Viene a alumbrarme, viene a sacarme de las circunstancias negativas. A veces nos cuesta creerle a papá Dios, pero un milagro está a la puerta de nuestra casa cuando las adversidades son muy grandes. Un milagro está por ocurrir en mi vida. Un milagro está por ocurrir en mi casa. ¿Sabe? Cuando he pasado tiempos difíciles, porque todos tenemos tiempos difíciles, el Señor así lo dijo: tendréis aflicciones, pero tengan confianza, tengan paz. Yo he vencido al mundo. Amén. Podemos confiar, podemos creer, podemos obtener un milagro en los tiempos de escasez. Pero es necesario escuchar la voz de Dios. Es necesario escuchar la voz de Dios, discernir la voz de Dios. Dice la palabra de Dios que Samuel era joven y vivía en la casa de Dios. Y Dios le habló a Samuel, pero Samuel no conocía a Dios. Dice la palabra del Señor, Samuel ministraba en la casa de Dios. Usted interpreta eso, pero no conocía a Dios. Dice la palabra del Señor que cuando Dios le habló a Samuel, Samuel corrió
donde el sacerdote Elí. En aquellos tiempos la palabra dice que escaseaba, no había visión con frecuencia, y Elí tampoco tenía, en ese momento no se daba cuenta que Dios estaba hablando de nuevo. Cuando el joven llegó a la casa, a la habitación, Elí le dijo: ¿Qué tienes conmigo? Vaya, descanse, vaya, duerma, yo no te he llamado. Porque habían perdido la conexión. Samuel no había escuchado la voz de Dios. Elí tenía mucho tiempo de no oír la voz de Dios. Ahora, lo que estoy diciendo, hermanos, es que muchas veces cuando nosotros perdemos esta comunión, cuando nosotros perdemos esa relación con Dios, entonces Dios nos habla y nosotros no entendemos. Pensamos que es el hermano, pensamos que es el pastor, pensamos que es el líder que nos está hablando, que Él quiere imponernos algo, cuando no entendemos que Dios quiere que nosotros cambiemos de dirección, que nosotros empecemos a hacer. Alguien alabe a Dios, no se pongan bravos conmigo. Dios quiere que nosotros cambiemos de dirección, porque estamos en el confort, porque estamos en la comodidad de una posición. Dios quería hacer un milagro en esa vida, en esa mujer, en esa viuda, y mandó a un profeta a decirle: dame de comer a mí primero. Aquel bocado de pan representaba una primicia para Dios. Hoy escuché al ministro, al pastor, diciendo: vamos a recoger las primicias. Y yo no sé cuál es la primicia que usted trae delante del Señor. Yo no sé cuál es la honra que usted le trae a Dios. Y no, eso no es un asunto mío. Pero es importante que podamos entender que cuando nosotros honramos a Dios, Dios nos va a honrar a nosotros, porque Dios no es deudor de nadie, mi amado hermano, porque Dios no se queda con nada, porque Dios honra a los que le honran. Si usted puede, alábelo, hermano. Dios honra a los que le honran. Dios es fiel. Toda palabra que sale de su boca tendrá cumplimiento de Dios. Algunas personas me dicen: pastor, ¿cómo hace usted para andar por ahí en otras naciones? ¿Cómo hace? Yo le digo: bueno, pues si me pregunta y tengo que contestarle, le contesto: no sé cómo hago. Yo no sé. Dios es mi proveedor. Dios cuida de mí. Algunos me dicen: pastor, ya usted tiene muchos años, usted debiera estar quieto en la casa. Y yo: que esté quieto en la casa el perro. Yo voy a seguir predicando la palabra de Dios. Que se quede allá en la casa mi perro. Yo voy a seguir predicando la palabra del Señor, porque los años no me detienen. Cuando el Señor me está llamando, los años no me paralizan. Cuando el Señor me está llamando, cuando el Señor me está llevando. Hay gente que los paralizaron los años, mi amado hermano. Y usted no está viejo. Viejos son los caminos, pero usted no está viejo. Usted es un hombre fuerte, usted es robusto. Las fuerzas están en usted, amén. Y cuando Dios te dice: vaya, es tiempo de caminar, es tiempo de avanzar, es tiempo de seguirle creyendo a Dios. Hay gente que está atemorizada y el temor los ha paralizado. ¿Sabe? Esa mujer se paró y le dijo al profeta: no tengo. Pero el Espíritu de Dios vino sobre ella y le dijo: sí tienes, hija. El Espíritu de Dios vino sobre ella y le dijo: sí tienes, hija. Y aquí parafraseo la escritura, usted es bíblico, porque inmediatamente reaccionó. Después del no tengo, dijo: sí hay en mi casa. Sí hay en mi casa, hay harina, hay aceite. A veces el enemigo nos paraliza, hermanos. A veces el diablo nos detiene y no nos deja avanzar. Es necesario entender que Dios está hablando y que cuando Dios promete, Dios es fiel. Dios siempre va a cumplir cada palabra que Él está dándonos. Amén. Aquí en esta hora Dios está hablando. Dios está hablando. Si un milagro va a pasar, tienen que haber dos personas: uno que escucha la voz y la recibe, y otro que la suelta, hermanos. Por eso es que cuando estamos ministrando,
Muchas veces la gente dice: ¿por qué dicen tanta cosa? ¿Por qué dicen tanta palabra? Bueno, porque esa palabra Dios nos la pone en el corazón. Alguien la recibe. Alguien está ahí diciendo: esa palabra es para mí. Yo la creo, yo la recibo. Yo voy a avanzar, yo voy a caminar, yo voy a seguir al siguiente nivel. No importa lo que el diablo haya dicho de mí. No importa lo que el diablo haya dicho de mí. Yo sé en quién he creído. Cuando Jesús fue a la casa de Marta y de María, dice la palabra de Dios que ellas, amigas de Jesús, le dijeron: maestro, si tú hubieras estado aquí, mi hermanito no hubiera muerto. Y Jesús empieza a consolarlas y a darles palabras y a decirles: tu hermano no está muerto. Ellas no entendían lo que el maestro le estaba diciendo. No, si sabemos que Él va a resucitar en el día postrero. Hay gente que quiere ver la gloria de Dios en el día postrero, está bien, pero yo quiero verla ahora. Yo quiero verla en este tiempo, hermanos. En este tiempo yo quiero seguir viendo la gloria de Dios. En este tiempo yo quiero ver las manifestaciones de Dios. Yo no necesito llegar al cielo para ver al Dios que está aquí en medio de nosotros. Amén. Yo no necesito morirme para ver la gloria del Señor. Así es que usted tampoco. Usted no necesita morirse. Usted puede ver la gloria de Dios aquí. Jesús le dijo: mujer, van a ver la gloria de Dios. Esto es para la gloria de Dios. Lo había dicho Jesús. Cuando preguntaron por Lázaro, la respuesta de ellas fue: tiene 3 días de muerto. Y ahí hiede. Qué tremendo, porque el Dios de los cielos no tiene límites. El Dios que nosotros tenemos es un Dios poderoso, hermano. Alguien alabe: es un Dios poderoso. Mi Señor es un Dios poderoso. No hay nada imposible para Él. Bendito sea el nombre del Señor. No hay nada imposible para Él. Lo que para el hombre es imposible, para Él es posible. 3 días dijeron tiene de muerto. 3 días. Yo no sé cuánto el mundo puede pensar de que alguien tiene de muerto. Yo no sé cuánto el diablo pueda decir que alguien está muerto, que no vale nada, que no sirve para nada, que es una escoria, que es esto, lo otro, lo que sea que el diablo pueda decir. Yo quiero decirte en esta hora: no importa cuánto alguien tenga ahí de decir está muerto, el Señor trae vida a esta persona. El Señor trae esperanza. El Señor trae una nueva oportunidad. Bendito sea el Señor. Y Jesús llamó a aquel varón. Aquel día el Señor llegó a la tumba. Dice la palabra de Dios que le dijo a los que estaban ahí: quiten la piedra. Algo que me enseñó el Señor es que Él no quita piedras. Él resucita a los muertos, pero no quita piedras. La iglesia necesita entender esta verdad. Necesitamos apartar la piedra para que los que están ahí tengan una oportunidad de vida. Amén, hermanos. Cuando podemos confiar en el Señor, entonces vamos a vencer los temores. Porque si hay temor, nos paraliza. No vamos a ver la gloria de Dios. Los discípulos allá en Lucas, en el capítulo 5, si mal no estoy, Lucas dice que los discípulos estaban pescando. Ellos estaban pescando, perdón, iban en la barca, más bien. Estoy en otra. Iban en la barca y dice la palabra de Dios de que Jesús estaba por ahí. Él quería que viera la gloria de Dios. La barca se levantaban las olas y había gran tormenta. Pero ¿sabe una cosa? El Señor estaba ahí caminando sobre las aguas. Ellos estaban asombrados. Ellos estaban llenos de temor. Y dice la palabra de Dios de que entonces Pedro le dijo a Jesús: maestro, ¿eres tú? Y él le dijo: sí, soy yo. Entonces dame una palabra, suéltame una palabra, dime que vaya donde tú estás. Qué tremendo eso, hermanos. Qué interesante, qué importante ese evento. ¿Sabe una cosa? Pedro se baja del agua, era un pescador. Él sabía que era imposible caminar sobre las aguas, pero cuando el Señor le da una palabra, él entiende que sí se puede.
Es imposible muchas cosas en la vida de la iglesia. Pero cuando el Señor nos da una palabra, no importa el diagnóstico que el doctor haya dicho, no importa lo que la gente diga, no importa lo que los demás piensen, cuando el Señor nos da una palabra, entonces podemos caminar de manera sobrenatural en lo que Dios nos está llamando. Amén. Los demás discípulos se paralizaron, todos se paralizaron. Solo Pedro bajó de la barca. Y qué increíble es este evento. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque muchas veces hablamos del Pedro que se hundía, predicamos del Pedro que se hundía, que se ahogaba gritando: maestro, sálvame porque me ahogo. Pero no vemos que fue el único que se bajó de la barca, fue el único que le creyó a Dios, fue el único que tuvo esa experiencia sobrenatural en su vida. Amén. Dios quiere que nosotros veamos cosas sobrenaturales, pero si nos paraliza el temor, yo quiero que usted esta hora le diga que está a su lado, que el temor no te paralice. El temor nos aleja de Dios, nos aleja de los milagros, sí. El temor nos aleja de experimentar esto sobrenatural que Dios puede hacer en la vida de una persona. Alabado sea el Señor. Esta mujer no se quedó ahí. Esta mujer no se paralizó. Cuando el profeta le dio la palabra, ella entendió que era creerle a Dios o morir. Hay cosas que a nosotros nos cuesta, pero estamos en un tiempo donde le creemos a Dios y vemos la gloria del Señor, o morimos. Muchas veces Dios ha querido hacer en nosotros maravillas. Muchas veces Dios ha querido hacer en nosotros cosas sobrenaturales. Pero solo si le creemos a Dios, solo si no permitimos que el temor nos paralice, solo si entendemos que Dios está hablando y yo voy a escuchar esa voz, yo voy a obedecer esa voz, yo voy a caminar en la dirección que el Padre dice que debo de caminar. Cuando yo le creo a Dios, Dios va a actuar en favor de mi vida. Hay muchas personas que Dios quiere bendecir, pero no escuchamos la voz, no entendemos la voz. Cuando Dios nos pide, le decimos: Señor, es que no tengo. Si yo tuviera, yo te daría. Porque muchas veces le decimos a Dios: Dios, si yo tuviera, yo te daría. Cuando predico allá en mi país y le comparto la palabra del Señor a mis líderes, yo les digo a ellos: yo desearía lo que todos ustedes tienen. Yo desearía que ustedes tener lo que ustedes tienen: la juventud, la fuerza. Tengo 62 años, hermano. No tengo el pelo blanco porque me lo tiño de blanco. A esta gente piensa que yo estoy dando el pelo teñido. No, tengo 62 años encima. No estoy viejo, pero tengo 62 años. Aquí hay personas que posiblemente están de mi edad, no sé, más jovencitos que yo, mayores que yo, y el temor los ha paralizado. Y quiero decir en esta hora que no te paralice el temor. Avanza, sigue creyendo. Si el diablo te ha paralizado, si palabras negativas han venido sobre ti, es tiempo de levantarnos, es tiempo de decirle al Señor: Señor, heme aquí. Que como Caleb con 80 años estaba dispuesto a ir y conquistar aquel territorio que Dios le había dicho es tuyo. Que cuando Josué le dijo: te vamos a ayudar, él dijo: no, yo y mis hijos vamos y lo conquistamos. Nosotros podremos, porque el vigor, la fuerza todavía está en mí. Que no lo paralice el temor, que no lo paralicen los años. Que usted pueda seguir avanzando. Si eres un joven, es el tiempo de Dios. Tenía 21 años cuando empecé a servir a Dios. Era un muchacho, y aunque la gente me miraba como un jovencito nada más,
Yo sabía que Dios me había llamado. Yo sabía que Dios me había dado una palabra. Yo sabía que Dios quería que yo le sirviera en el ministerio. Y empezamos a servirle a Dios a esa edad, 21 años de edad. Éramos unos muchachos todavía, pero le creímos a Dios. Dios no tiene límites, Dios no le estorba. Si usted es mayor o si es muy joven, lo que Él busca es su corazón, que usted esté dispuesto a honrarlo, y Él lo va a bendecir y lo va a respaldar en todo lo que salga de su boca. Yo hablo de un Dios de poder, porque he visto su mano, porque he visto su gracia, su misericordia sobre mi vida. Porque no puedo decir otra cosa más. Gracias, Dios, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque hasta este día has cuidado de mí. Gracias, Señor, porque donde me has llevado, la iglesia, el pueblo del Señor, ha sido bendecida. Yo alabo a Dios porque estamos terminando un tiempo de cruzada. Son un mes y un poquito más. Mañana terminamos, si Dios lo permite, la última iglesia que estamos tocando. Pero sabe una cosa, hemos visto la mano de Dios. En el Perú donde caminamos, en los lugares que fuimos en el Perú y aquí en Ecuador, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno y hemos visto su mano poderosa. El próximo martes, si Dios quiere, estoy en mi casa, si el Señor así lo permite. Y le doy gracias a mi Dios por la experiencia de esta cruzada. Le doy gracias a Dios por la honra que el Señor me ha dado de poder compartir con personas bellas en el Señor, con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. Y aunque muchas veces exhorto a la iglesia, porque siento en mi corazón esa necesidad de exhortar, de animar a la iglesia a creerle a Dios, a ir más allá, que no se detenga la iglesia, que la iglesia siga avanzando, porque este tiempo Dios quiere hacer cosas sobrenaturales, hermanos. En este tiempo Dios quiere mostrar su gloria, porque es el último tiempo que tiene la iglesia. Es tiempo de avanzar, iglesia del Señor. Es tiempo de creerle a papá. Yo no sé si alguien en esta hora ha recibido esta palabra, pero yo quiero que usted se ponga de pie. Y yo quiero en esta hora decirte, mi amado hermano, si has recibido esta palabra en tu corazón, si en esta hora tú estás diciendo, Padre, gracias porque tú estás hablando a mi vida. Si has atesorado esta palabra y la tomas en tu corazón para decirle, Señor, heme aquí, Dios, porque yo quiero ver, Señor, en mi vida milagros, Señor. Yo quiero que tú me uses, Padre. Señor, porque yo anhelo, Padre, ir a las naciones un día, Señor, y llevar tu palabra, Dios, que mis años, Padre Santo, no me estorben, Señor, para honrarte. Que los años que he vivido, que estoy viviendo, no sean un estorbo, Señor, para seguir avanzando. Si tú en esta hora sientes en tu corazón esa palabra, yo quiero